Después de la muerte de Moisés, el pueblo de Israel se enfrentó a lo imposible: conquistar una tierra llena de muros, ejércitos poderosos y dioses paganos. Pero Dios levantó a un hombre silencioso, firme y fiel, Josué. Y lo que ocurrió a partir de entonces cambió el curso de la historia. Si piensas que la Biblia está compuesta únicamente de milagros poéticos y personajes perfectos, prepárate, porque la historia de Josué te mostrará lo que es la verdadera obediencia, el coraje inquebrantable y la fe aplicada en el campo de batalla. En este vídeo seguirás uno de los viajes más extraordinarios de la historia bíblica, no como un relato antiguo, sino como un llamado a tu propia vida. Entonces, si crees que Dios todavía levanta siervos fieles hoy en día, dale me gusta a este video ahora, compártelo con alguien que necesite fortaleza espiritual y suscríbete al canal, porque lo que aquí oirás marcará tu fe para siempre. En las llanuras de Moab, bajo los cielos despejados que preceden a la temporada de la cosecha, el pueblo de Israel se reunió en silencio. Más adelante, el río Jordán corría caudaloso, con sus orillas hinchadas por las inundaciones primaverales. Era el límite natural entre el desierto y la tierra de Canaán, entre la promesa y su cumplimiento. Moisés había muerto y ahora el liderazgo recaía en Josué, hijo de Nun, un sirviente que había sido entrenado durante décadas a la sombra del profeta. No fue un visionario carismático, sino un hombre disciplinado y de fe práctica. Alguien moldeado por la guerra, la obediencia y el silencio del desierto. Cuando llegó el llamado, no hubo aclamación popular, solo un claro mandato divino: sé fuerte y valiente. Israel estaba a punto de cruzar el umbral hacia una nueva era. El campamento mantenía una rutina ordenada, aunque la tensión flotaba en el aire como la niebla de la mañana. Los ancianos recordaron al pueblo las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, mientras los levitas cuidaban el arca de la alianza, el Linsentosibá, símbolo visible de la presencia de Dios. Josué convocó a 2 hombres discretos y confiables y los envió en secreto a espiar a Jericó, la ciudad amurallada que dominaba la región occidental del río. Fue una medida prudente. Jericó no era solo una fortaleza, era el primer obstáculo, la prueba inaugural de la fe colectiva. Los hombres partieron al anochecer, mezclándose con los comerciantes y viajeros, llevando más confianza en Dios que en las armas. Josué permaneció en oración, mirando el Tíu, horizonte, como quien sabe que el destino de una nación entera comienza con pequeños pasos ocultos. Los 2 espías cruzaron el Jordán de noche, ocultos entre sombras y ramas, hasta llegar a las afueras de Jericó, donde se alzaba la ciudad con sus amplias e imponentes murallas. La ciudad respiraba miedo. Los rumores de las hazañas de Israel en el desierto y en el Mar Rojo, divididos, se habían extendido por los reinos, causando inquietud en los corazones de reyes y guerreros. Los hombres custodiaban rígidamente las puertas, mientras los centinelas rodeaban las murallas con antorchas en la mano. Los espías se refugiaron en una casa situada sobre la muralla, un punto estratégico para observar los movimientos y buscar refugio. Pertenecía a una mujer conocida en toda la ciudad, Rahab, cuya casa servía de hostal para viajeros, soldados y comerciantes. Era una mujer de mala reputación, pero cuyos ojos revelaban algo que pocos veían: una inquietud espiritual que la separaba de la indiferencia común de su pueblo. Acogió a los forasteros sin hacer preguntas, pero al saber de dónde provenían, cerró las puertas, silenció la casa y reveló algo sorprendente: sabemos que el Señor les ha dado esta tierra. Todos se desmayan por su culpa. Rahab no solo albergó a los espías, ella los ocultó astutamente cuando los guardias de Jericó, alertados por la presencia de extraños, registraron la ciudad. Subió a la terraza y los cubrió con lino, divirtiendo a los soldados con una mentira convincente. Su acción
no estuvo motivada por el lucro ni por el miedo. Fue un acto de fe en un Dios al que nunca había adorado. En plena noche, antes de que huyeran, les exigió una promesa: salvación para él y su casa en el día de la destrucción. Los hombres asintieron y le pidieron que atara una cuerda roja a su ventana como señal. Y así lo hizo, sellando con ese gesto silencioso la alianza entre un extranjero y el Dios de Israel. Al amanecer, los espías descendieron del muro y huyeron a las montañas, donde se escondieron durante 3 días antes de regresar a Josué. Trajeron consigo, más que información militar, trajeron la convicción de que el temor del Señor ya había precedido los pasos de Israel. Al oír el informe, Josué no dudó. Reunió a los oficiales, dio órdenes claras a la gente y marcó el inicio de la travesía. La conquista estaba por comenzar, pero sería Dios quien abriría el camino. El día de la travesía estuvo marcado por un silencio colectivo que contrastaba con el bullicio de los preparativos. Las tribus se levantaron al amanecer, desmantelando las tiendas metódicamente y en orden, siguiendo las instrucciones que Josué había transmitido a través de sus oficiales. Durante 3 días el pueblo había acampado a orillas del Jordán, observando sus aguas impetuosas e inquietas, sabiendo que allí, antes de aquel río desbordado, estaba la primera gran prueba de fe después de la muerte de Moisés. A diferencia de lo que habían vivido sus padres cuando cruzaron el Mar Rojo con el profeta, aquellos hombres no habían presenciado milagros con sus propios ojos. Eran hijos del desierto, criados entre arena, serpientes y maná que caía del cielo. Muchos nunca habían conocido la frescura de una cosecha ni la seguridad de una casa de piedra. Llevaban sobre sus espaldas no solo las pertenencias de una vida nómada, sino la responsabilidad de entrar en una tierra que sus antepasados habían temido. Cuando Josué ordenó que se trajera el arca de la alianza, los levitas tomaron sus lugares con reverencia. Al pueblo se le ordenó mantener una distancia sagrada del arca, aproximadamente 2000 codos, señal de que el camino no sería guiado por los hombres, sino por Dios mismo que los llamaba a cruzar. Josué había recibido órdenes directas del Señor. El milagro ocurriría públicamente, delante de todos, como confirmación de que el mismo Dios que acompañó a Moisés ahora conducía a Israel bajo el liderazgo de un nuevo siervo. Al acercarse a la orilla, los pies de los sacerdotes tocaron las aguas turbias. En ese momento, el curso del Jordán cesó, no con estruendos ni terremotos, sino con la precisión de un orden sobrenatural. Las aguas dejaron de fluir, represadas a gran distancia, y el lecho del río, antes invisible e intransitable, apareció seco ante los ojos de miles de personas. La gente permaneció estupefacta, contemplando lo que parecía imposible. Cada tribu, cada familia, cada niño fue conducido a través del Jordán en tierra seca, sin prisa, sin confusión. Los levitas permanecieron en medio del río con el arca, mientras el ejército, los ancianos y el resto del pueblo pasaban. Fue como si el tiempo se hubiera detenido para dar paso a la obediencia. El cruce no fue solo un cambio de territorio, fue un hito espiritual. Allí murió el tiempo del desierto y nació la era de la promesa cumplida. En el último paso dado por el pueblo, Josué ordenó a 12 hombres, uno de cada tribu, que regresaran al lecho seco y quitaran 12 piedras grandes del centro del Jordán. Cada uno de ellos sería llevado en hombros hasta el nuevo campamento para formar un monumento conmemorativo. El gesto no era decorativo, sino sagrado. Josué sabía que el tiempo borraba los recuerdos y que las generaciones futuras necesitarían testigos visibles de lo que Dios había hecho. Las piedras fueron apiladas en Gilgal, un lugar cerca de Cisjordania donde Israel acamparía después de cruzar. Allí, delante de todo el pueblo,
Josué declaró que ese montón de piedras serviría para que, en el futuro, cuando los niños preguntaran qué significan estas piedras, sus padres respondieran: aquí es donde el Señor cortó las aguas del Jordán para que pudiéramos cruzar en seco. Fue una pedagogía de la fe, un monumento erigido no para la gloria humana, sino para recordarles que cada paso hacia la tierra prometida dependía de la obediencia y la reverencia al Dios que luchaba por ellos. Todavía en Gilgal se restableció una ordenanza olvidada en el desierto. Los hijos de los que habían salido de Egipto, nacidos durante el viaje por el Sinaí y el Negev, no habían sido circuncidados. El pacto de Abraham, señalado en carne desde generaciones antiguas, había sido descuidado. El Señor le ordenó a Josué restaurar el pacto. Se hicieron cuchillos de piedra, como en los tiempos antiguos, y todos los varones fueron circuncidados en un lugar que llegó a llamarse Gibaat Haralot, la colina de las circuncisiones. La gente permaneció allí hasta recuperarse en tiendas de campaña silenciosas, reflexionando sobre el significado de aquel acto. La vergüenza de Egipto había sido eliminada, como dijo el Señor, y con eso Israel estaba listo para tomar posesión de la tierra, no solo como conquistadores, sino como herederos purificados. En aquel mismo lugar celebraron la Pascua el día 14 del mes, al atardecer, en los llanos de Jericó. Por primera vez comieron el fruto de la tierra, pan, granos tostados, cosechados de los campos de Canaán. A la mañana siguiente, el maná cesó. Los alimentos que sustentaban a generaciones en el desierto ya no eran necesarios. El nuevo tiempo había comenzado y la fe ya no se probaría con la espera, sino con la acción. Cuando la noche cayó sobre Gilgal, el cielo estaba claro y estrellado, sin señales de nubes ni presagios. Era la primera noche en suelo cananeo y a pesar del silencio en las tiendas, los corazones estaban despiertos. El cruce del Jordán, la circuncisión y el fin del maná habían dejado claro que a partir de entonces nada sería igual. Había una línea invisible que separaba el tiempo del desierto de la realidad de la promesa. Josué, ahora frente a un pueblo purificado, buscó dirección. La conquista de Jericó no sería una simple maniobra militar. La ciudad se alzaba ante ellos como una fortaleza impenetrable, con gruesos muros de piedra, puertas reforzadas y centinelas que la custodiaban día y noche. Sus habitantes, aunque aterrorizados, estaban en alerta. Ningún hombre salía ni entraba. El aire entre Gilgal y Jericó se sentía denso, como si la tensión impregnara la tierra. Josué sabía que no podía actuar apresuradamente. La victoria no dependía de caballos ni de espadas, sino de escuchar con precisión las instrucciones del Altísimo. Fue en este contexto que ocurrió lo inesperado. En un momento en que se alejaba del campamento, tal vez para orar u observar la ciudad a lo lejos, Josué vio una figura que no pertenecía al paisaje común. Allí estaba un hombre, sosteniendo una espada desenvainada, firme e inmóvil como una estatua viviente. Josué se acercó con cautela, pero sin miedo, y preguntó quién era, amigo o enemigo. La respuesta fue seca y solemne. No soy ni lo uno ni lo otro. Vengo ahora como comandante del ejército del Señor. Josué cayó rostro en el suelo. No fue una visión cualquiera, ni una figura simbólica. Fue una manifestación real de una autoridad celestial, una presencia militar del reino de Dios que había bajado a la tierra no para ayudar a Josué, sino para mandar. La orden que siguió fue la misma que Moisés había recibido previamente ante la zarza ardiente. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es santo. En ese momento, Josué comprendió que la batalla de Jericó no se ganaría con fuerzas humanas, sino con obediencia a una estrategia que venía del cielo.
Ante la gloria que se manifestó, no había lugar para la arrogancia. Josué, el líder de los ejércitos de Israel, estaba ahora bajo órdenes directas del comandante invisible. Al día siguiente, las instrucciones fueron transmitidas al pueblo con precisión y sin modificaciones. Era una orden inusual. Durante 6 días, todo el ejército debía marchar una vez al día alrededor de los muros de Jericó, en absoluto silencio, y solo los 7 sacerdotes debían tocar las trompetas delante del arca de la alianza. No se deben pronunciar palabras durante los turnos. Al 7º día marchaban 7 veces, y al final, con el sonido prolongado de la trompeta y un grito colectivo, los muros se derrumbaban. Esta no fue una acción simbólica, fue la ejecución literal de un plan militar establecido por Dios. El pueblo no cuestionó. Era un ejército entrenado en la obediencia, forjado por 40 años de pruebas. A la mañana siguiente, los sacerdotes ocuparon sus puestos, los levitas levantaron el arca, los soldados avanzaron. El sonido de las trompetas resonó por las calles interiores de Jericó, despertando un terror creciente. Los habitantes del pueblo miraban incrédulos por encima de los parapetos ante el desfile silencioso, sin ataque, sin prisa, solo una procesión solemne y repetida, como una amenaza invisible que cada día se hacía más fuerte. Las mujeres recogieron a los niños, los hombres reforzaron las puertas, pero no había forma de prepararse contra algo que no se podía ver. A lo largo de 6 días, la rutina se repitió sin fallar. El 7º día, antes de que el sol saliera en el horizonte, el ejército partió. Los pies tocaron el suelo con firmeza y el sonido de las trompetas parecía más intenso. Se completaron 7 vueltas en absoluto silencio. Cuando el último terminó, Josué levantó la mano. Al sonido final de las trompetas, todo el pueblo gritó en voz alta. No fue un grito cualquiera, sino un llamado del alma colectiva de Israel, como si cada voz llevara 40 años de espera, angustia y esperanza. Entonces las paredes temblaron, no con el impacto de armas o arietes, sino como si se derrumbaran desde dentro, sucumbiendo a una fuerza que viene de arriba. Los muros de Jericó se derrumbaron ante los ojos de todos, a plena luz del día. La ciudad cayó por completo. Los soldados invadieron las brechas, destruyeron lo que quedaba y consagraron todo al Señor. No se saqueó nada, excepto una casa, la de Rahab, la ramera, en cuya ventana aún se veía el cordón escarlata. Ella y su familia fueron rescatados con vida y llevados fuera del campamento bajo protección. Allí se cumplió una promesa y la fe de un extranjero fue honrada ante toda la nación. La caída de Jericó resonó en toda la región de Canaán como un trueno inesperado. Los reyes y las tribus vecinas, que antes habían confiado en sus muros y alianzas militares, llegaron a temer no solo a Israel, sino al Dios que los guiaba. El ambiente espiritual de la tierra había cambiado. Pero mientras el ejército celebraba la victoria y los sacerdotes purificaban el botín consagrado al Señor, un acto oculto rompió el pacto establecido. Acán, un hombre de la tribu de Judá, había tomado para sí un manto babilónico muy caro, 200 piezas de plata y una barra de oro. Él escondió todo bajo su tienda, cavando la tierra para enterrar su transgresión, sin darse cuenta de que, incluso sin testigos humanos, nada escapaba a los ojos del Dios que caminaba entre ellos. El pecado de Acán no fue solo un robo, fue una afrenta directa a la santidad del Señor, quien había ordenado que todo en Jericó fuera anatema, apartado como ofrenda. Pero en ese momento nadie lo sabía. El ejército regresó al Indotsentosit, campamento de Gilgal, creyendo que estaban en plena comunión, sin saber que habían sido contaminados por una desobediencia silenciosa y fatal. Con renovada confianza, después de su victoria milagrosa,
Josué decidió avanzar hacia la siguiente ciudad, Ai, que era más pequeña y menos fortificada que Jericó. Los espías enviados al lugar regresaron con un informe optimista. Pocos hombres lo defendían y no sería necesario movilizar a todo el ejército. Josué entonces envió unos 3,000 soldados para tomarla. Pero cuando se acercaban a las murallas de Ai, ocurrió lo inesperado. Los hombres de Israel fueron sorprendidos, acorralados y derrotados con ferocidad. 36 guerreros murieron ese día y el resto huyó en desorden, regresando al campamento con rostros demacrados y corazones temerosos. Josué, al recibir la noticia, rasgó sus vestiduras, cayó rostro en tierra delante del arca de la alianza y gritó desesperado. La derrota parecía incomprensible. ¿Por qué el Dios que había derribado los muros de Jericó permitiría ahora tal humillación? La gente estaba llena de miedo. Algunos murmuraron, otros recordaron las palabras de Moisés, advirtiendo que el pacto con Dios requería santidad. Entonces llegó la respuesta divina, firme e innegociable. Israel ha pecado. Han transgredido mi pacto, han tomado de la cosa maldita, han robado, han mentido y la han escondido entre sus posesiones. La revelación cayó sobre el campamento como una espada. El pecado no fue individual, sino colectivo. La presencia de Dios había sido retirada del pueblo por culpa de un hombre, y hasta que la culpa fuera eliminada, Israel no tendría victoria. Josué convocó a todas las tribus siguiendo el método indicado por el Señor. Por santa suerte, la culpa se canalizó desde la tribu de Judá a la familia de Sera, hasta llegar a Acán, hijo de Carmí. El hombre no lo negó. Confesó lo que había hecho, describiendo los objetos, el lugar exacto donde estaban escondidos y el momento en que había cedido a la tentación. Los soldados cavaron el suelo debajo de su tienda y encontraron los objetos, tal como él había dicho. Fue entonces cuando se estableció la justicia. Josué condujo a Acán, a su familia y a todo lo que poseía al valle de Acor. Allí, delante de toda la congregación de Israel, fue apedreado, quemado y enterrado bajo un montón de rocas. Aquel lugar se llamó Valle de la Aflicción, y la ira del Señor se aplacó. Fue una lección dura, pero necesaria. La santidad de Dios no puede ser a la ligera. La obediencia parcial no fue suficiente. Después de la purificación, Dios le habló a Josué nuevamente, esta vez con palabras de aliento. No temas ni desmayes. La misión de conquistar Ai se reanudaría, pero ahora bajo una nueva estrategia. Josué preparó una emboscada con 30,000 hombres. Durante la noche, una parte del ejército se posicionó detrás de la ciudad, mientras otra avanzó a la vista de los habitantes, simulando una fuga. Los hombres de Ai, confiados tras su victoria anterior, cayeron en la trampa y persiguieron al grupo principal, dejando la ciudad desprotegida. Entonces, a la señal convenida, los soldados emboscados asaltaron Ai, le prendieron fuego y cuando los habitantes miraron hacia atrás, vieron su ciudad en llamas. El ejército israelí se giró y los rodeó completamente. Fue una victoria total. Josué no solo recuperó la confianza del pueblo, sino que también reafirmó la soberanía de Dios sobre la guerra. Al terminar la batalla, edificó un altar al Señor en el monte Ebal, como lo había ordenado Moisés, y allí leyó ante todo el pueblo la ley completa, con las bendiciones y las maldiciones. No se omitió ninguna palabra. El pueblo escuchaba en silencio, recordando que la tierra prometida sería conquistada, pero solo por un pueblo que permaneciera fiel. Después de la victoria en Hai y la lectura pública de la ley en el monte Ebal, un sentimiento de reverencia se apoderó de Israel. Ya no había euforia militar ni orgullo por los logros.
Josué sabía que el cruce de Canaán no era solo una serie de batallas por territorios, sino un proceso de purificación, discernimiento y dependencia total de Dios. A cada paso, la mano divina exigía fidelidad absoluta. El pueblo de la tierra, por su parte, no permaneció pasivo. Varios reyes cananeos comenzaron a reunirse en coaliciones militares, temiendo que el avance israelita fuera imparable. Pero no todos eligieron la guerra. Los gabaonitas, que vivían en una región cercana, optaron por el engaño. Sabiendo que serían derrotados si se enfrentaban a Israel, tomaron una decisión desesperada y astuta. Se disfrazaron de viajeros de una tierra lejana. Llevaban ropa gastada, sandalias rotas y pan seco y mohoso, todo para parecer peregrinos exhaustos después de un largo viaje. Llegaron al campamento de Gilgal con palabras humildes y se ofrecieron como siervos a cambio de la paz. Josué y los jefes de Israel, sin consultar al Señor, hicieron un pacto con ellos, jurando perdonarles la vida. 3 días después, la verdad salió a la luz. Gabaón y sus pueblos vecinos eran habitantes de la misma tierra que Israel iba a conquistar. El error fue irreversible. Los jefes no podían romper el juramento que habían hecho, porque era un pacto sellado delante del Señor. En lugar de destruirlos, Israel los condenó a servicio perpetuo como cortadores de leña y aguadores para el altar de Dios. El castigo también fue un recordatorio de que incluso un pacto mal considerado, hecho sin dirección divina, podía tener consecuencias permanentes. Josué convocó a los gabaonitas y ellos no negaron su astucia. Dijeron que conocían el mandato del Señor de que todas las ciudades de la tierra fueran entregadas a Israel y temían por sus propias vidas. Su astucia aseguró su supervivencia, pero también sirvió de lección al pueblo elegido. Ninguna decisión debía tomarse al margen de la guía divina, incluso si parecía lógica o piadosa. La alianza con Gabaón tuvo repercusiones inmediatas. Cuando los reyes de los amorreos, encabezados por Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, oyeron que Gabaón había hecho la paz con Israel, se enfurecieron. Gabaón era una ciudad grande con hombres valientes, y su sumisión a Josué representaba una amenaza para la estabilidad regional. 5 reyes formaron una coalición militar: Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Reunieron sus ejércitos y marcharon contra Gabaón para castigarlos por su rendición y para tratar de intimidar a otras ciudades que pudieran considerar aliarse con Israel. Al darse cuenta del peligro inminente, los gabaonitas enviaron mensajeros a Josué pidiéndole ayuda inmediata. La responsabilidad moral del pacto obligaba a Israel a defenderlos, incluso si el tratado se había hecho bajo engaño. Josué no lo dudó. Reunió a sus hombres y marchó desde Gilgal toda la noche, escalando la montaña rápidamente y en silencio. Cuando amaneció, el ejército israelita cayó sobre los amorreos por sorpresa. Dios sembró confusión entre los enemigos, y los 160 hombres de Josué los atacaron con ferocidad. Pero lo que ocurrió ese día superaría cualquier hazaña militar anterior. Mientras los amorreos huían por el camino de Bet-Horón, el Señor arrojó grandes piedras de granizo desde el cielo sobre ellos. Las piedras no cayeron al azar, solo alcanzaron al enemigo, perdonando a los israelitas. El número de muertos por granizo fue mayor que el de muertos por espada. La batalla se prolongó y la luz del día comenzó a desvanecerse. Entonces Josué, lleno de la valentía que nace de la fe, clamó al Señor delante de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y así fue. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación completó su venganza contra sus enemigos. Nunca antes ni desde entonces ha habido un día en que el Señor haya respondido a la voz de un hombre de manera tan directa,
Fue como si el tiempo mismo se hubiera inclinado ante el propósito divino. La creación obedeció al Creador. El sol no se apresuró a ponerse durante casi un día entero y los ejércitos enemigos fueron completamente aplastados. Después de la victoria, Josué regresó a Gilgal con sus soldados, sabiendo que el Señor no solo marchaba con ellos, Él estaba ordenando a los cielos en su nombre. El impacto de esa batalla no se limitó a los campos de batalla. El alargamiento del día, el granizo que caía selectivamente y la aniquilación de toda una coalición de reyes cananeos sacudieron los cimientos espirituales de la tierra. Tribus enteras comenzaron a cuestionar a los dioses que adoraban. La noticia de que el Dios de Israel había controlado el sol y la luna se extendió rápidamente por toda la región montañosa, los valles y las ciudades fortificadas. Era imposible ignorar los hechos. La creación obedeció al Dios que caminó con Josué. El temor que cayó sobre los corazones de los habitantes de la tierra no era meramente un temor militar. Era una convicción espiritual de que estaban enfrentando algo que estaba más allá del control humano. Josué, por su parte, no bajó el ritmo. Después de la victoria en Gabaón, ordenó continuar la campaña hacia Maceda, donde 5 reyes amorreos, los mismos de la coalición derrotada, se habían refugiado en una cueva. Las entradas fueron bloqueadas con grandes piedras y se asignaron guardias para evitar su escape. El ejército continuó persiguiendo a los remanentes, derrotándolos uno por uno. Después de la victoria, Josué regresó a Maceda y ordenó que los 5 reyes fueran llevados ante él. Los jefes de Israel, los jefes tribales y los comandantes militares los rodearon. Josué entonces llamó a los capitanes de guerra y les ordenó colocar sus pies sobre el cuello de los reyes derrotados, gesto simbólico que marcaba el dominio total de Israel sobre sus enemigos y que servía de instrucción al pueblo. Así hará el Señor a todos tus enemigos contra los cuales pelees. Luego, los reyes fueron ejecutados y sus cuerpos colgados de los árboles hasta el final del día, según la costumbre de la época. Al atardecer, los sacaron y los arrojaron a la misma cueva donde se habían escondido, y sobre la entrada Josué ordenó que colocaran las mismas piedras que anteriormente habían sellado su intento de fuga. Las piedras quedaron allí como testimonio. En rápida sucesión se conquistaron otras ciudades: Libna, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir. Toda ciudad fue completamente destruida, sus reyes asesinados, y el pueblo fue condenado al anatema, tal como el Señor había ordenado. Josué dirigió la campaña con firmeza, sin vacilaciones, siempre seguro de que cada conquista era un acto de juicio divino sobre el pueblo que había llenado la tierra de iniquidad. Una vez terminada la campaña del sur, Josué regresó con el ejército a Gilgal, donde descansaron y reevaluaron sus próximos pasos. La guerra en Canaán no fue un enfrentamiento único, sino una sucesión de batallas dirigidas meticulosamente por Dios. La región norte, rica y densamente poblada, aún necesitaba ser conquistada. Fue entonces cuando Jabín, rey de Hazor, el más poderoso de la región norte, convocó una coalición de reyes que vivían en las montañas, en las llanuras y a orillas del mar. El número de soldados enemigos era abrumador, comparable a la arena del mar. Tenían caballos y carros, armas que Israel no tenía. Ante esta enorme amenaza, el Señor volvió a hablar a Josué. No tengas miedo de ellos, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos ellos en manos de Israel, todos ellos heridos. Josué entonces organizó una marcha nocturna hacia los campos junto a las aguas de Merom. Al amanecer, atacaron con furia y decisión. Los ejércitos enemigos, a pesar de su superioridad numérica y tecnológica, fueron derrotados. Israel los persiguió hasta Sidón y el valle de Misrefot Maim. Todos fueron derrotados.
Los caballos fueron mutilados y los carros quemados, tal como lo ordenó el Señor, no como crueldad, sino como una declaración de que la confianza de Israel nunca estaría en la fuerza militar, sino en la guía divina. La ciudad de Hazor fue quemada, siendo la única que Josué destruyó por fuego. Fue la capital de ese reino confederado, un centro de poder político, religioso y militar. La caída de Hazor selló la supremacía de Israel sobre el norte de Canaán. El relato bíblico dice con precisión: Josué tomó todas estas ciudades y mató a espada a sus reyes, destruyéndolo todo, como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor. Ninguna ciudad hizo la paz con Israel, excepto los gabaonitas. Todos los demás fueron entregados al tribunal. Al final de años de guerra, Josué tomó toda la tierra, montañas, valles, desiertos y llanuras. Desde los montes de Seir hasta Baal-Gad, en las llanuras del Líbano, no hubo reino que pudiera resistir. Cada paso que dio Josué estuvo respaldado por una fidelidad inquebrantable a la palabra de Dios. Y cuando la tierra finalmente descansó de la guerra, llegó el momento de dividir los territorios entre las 12 tribus de Israel. La conquista física dio paso a la organización de la herencia, y el pueblo dejó de ser un ejército nómada y se convirtió en una nación establecida. El proceso de división de la tierra se llevó a cabo de manera ordenada, bajo la supervisión directa de Josué, los sacerdotes y los líderes tribales. Antes de cualquier subdivisión, la región fue cartografiada y descrita en registros. Se eligieron 3 hombres de cada tribu para recorrer el territorio, observando los límites naturales, los pueblos y los puntos de referencia geográficos para que nada quedara al azar. La tierra, aunque todavía contenía enclaves de resistencia enemiga, se consideraba oficialmente conquistada, y el resto sería purgado con el tiempo, una responsabilidad confiada a cada tribu individual. Josué se mantuvo firme en obedecer exactamente las instrucciones que Moisés había dejado por escrito, sin cambiar medidas ni hacer concesiones. La tribu de Judá recibió el territorio del sur, con sus montañas y desiertos. Efraín y Manasés ocuparon regiones centrales y fértiles. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés habían recibido sus tierras al este del Jordán, concedidas en los días de Moisés. Pero el momento más solemne de ese proceso fue cuando Caleb, el viejo guerrero de hacía 45 años, se presentó ante Josué. A sus 85 años, su mirada aún estaba firme y su voz segura. Recordó la promesa hecha por Moisés, cuando él y Josué fueron los únicos que confiaron en que la tierra podía ser tomada, incluso frente a los gigantes. Caleb pidió Hebrón como herencia, una tierra que todavía estaba ocupada por los anaseos, hombres de gran estatura. Josué no lo dudó y bendijo a Caleb y le dio Hebrón en posesión perpetua. Y Caleb la tomó con sus manos y echó fuera a los hijos de Anac. Aquella conquista simbólica demostró que la fuerza de Israel no residía en su juventud ni en su número, sino en su constante fidelidad al Señor. La tribu de Leví, a su vez, no recibió territorio como las demás. Su herencia fue el servicio al Señor y sus leyes. Se designaron ciudades específicas para diferentes tribus, con campos circundantes para su sustento. Entre estas destacaban las ciudades de refugio, establecidas para que todo aquel que matara a alguien sin intención pudiera huir allí y quedar protegido del vengador de la sangre hasta el juicio. Había 6 en total, repartidos estratégicamente a ambos lados del Jordán. Este sistema no solo demostró la justicia de Dios, sino también su misericordia, ofreciendo un equilibrio entre rigor y gracia. El resto de las tribus recibieron su porción según la suerte echada delante del Señor en el tabernáculo, ahora ubicado en Silo. El orden
la justicia y el pacto se entrelazaron en cada decisión como pilares de la nueva identidad de Israel en su tierra. Con la tierra dividida y cada tribu establecida en su territorio, Josué sabía que el tiempo del liderazgo directo estaba llegando a su fin. Ya avanzado en edad, comprendió que el peso de la misión no estaba solo en conquistar, sino en preservar lo conquistado. Luego reunió a los jefes, a los ancianos, a los jueces y a los oficiales de Israel en una solemne convocación. En Siquem, un lugar lleno de significado histórico, donde Abraham había recibido la promesa y Jacob había construido un altar, Josué se presentó al pueblo ya no como un general, sino como un testigo vivo de todo lo que Dios había hecho. Sus palabras no eran halagos ni eran políticas. Eran verdades sencillas, arraigadas, décadas de fidelidad y observación. Recordó todas las hazañas del Señor, desde la llamada de Abraham hasta la salida de Egipto, la travesía del desierto, la apertura del Jordán, las victorias en Jericó, Ai, Gabaón, Hazor y tantos otros lugares. Pero su discurso tenía un objetivo claro: exigir una decisión. Escoged hoy a quién sirváis. Fue una elección entre el Dios vivo y los ídolos de las naciones, entre la fidelidad y la corrupción. Y delante de todos, Josué hizo una declaración que duraría siglos. En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. El pueblo respondió unánimemente, prometiendo fidelidad. Pero Josué les advirtió: no pueden servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso. No quería promesas emocionales, sino compromisos conscientes. Y como el pueblo insistió, levantó una gran piedra y la puso debajo de un árbol cerca del santuario. Él dijo: esta piedra será testigo contra vosotros, porque ha oído todas las palabras que el Señor nos ha hablado. Era un símbolo físico de que las palabras dichas ante Dios nunca serían olvidadas. Entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Después de esto, en silencio y sin fanfarrias, se retiró. Murió a la edad de 110 años y fue enterrado en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel continuó sirviendo al Señor durante toda la vida de los ancianos que vivieron con Josué y fueron testigos de las obras del Señor. Junto a él fue enterrado también el cuerpo de José, traído de Egipto según el juramento que había hecho a sus hermanos. El libro de Josué no termina con una guerra, sino con una herencia consolidada, un pueblo establecido, una alianza sellada y un legado que, mientras sea recordado, sostendrá la identidad de Israel por generaciones. Después de la muerte de Josué, la tierra entró en un período de relativa estabilidad, pero el impacto de su liderazgo todavía resonaba en todas las regiones habitadas por Israel. El relato de su viaje, desde el cruce del Jordán hasta el discurso final en Siquem, quedó registrado no solo en pergaminos, sino en la memoria colectiva de un pueblo que había visto con sus propios ojos la fidelidad de Dios, manifestada a través de milagros concretos. En cada altar erigido, en cada piedra conmemorativa colocada en el suelo, había un recordatorio de que el Señor era el que guiaba la historia. Sin embargo, la misión de Josué no había sido meramente militar o administrativa, había sido profundamente espiritual. En un tiempo en que la idolatría del pueblo circundante seducía con sus imágenes, rituales y promesas, Josué mantuvo al pueblo centrado en lo que verdaderamente lo distinguía: la alianza con el Dios invisible, que no exigía sacrificios paganos, sino obediencia, justicia y fe. A lo largo de su liderazgo, Josué nunca reivindicó su gloria personal ni erigió monumentos en su honor. A diferencia de los reyes cananeos que construyeron palacios e inscribieron sus nombres en piedras, Josué fue enterrado en silencio, como un siervo de Dios, no como un gobernante terrenal.
no dejó otra herencia material que la tierra que fue repartida equitativamente. No dejó sucesor político ni hijos con ambiciones de poder. Dejó un testimonio. El pueblo, mientras vivió bajo la memoria viva de su liderazgo, permaneció fiel. Pero el texto bíblico dejará claro que la siguiente generación, que no había presenciado con sus propios ojos los hechos del Señor en los días de Josué, comenzó a desviarse. Este detalle, aunque pertenece al libro siguiente, el de los jueces, proyecta una sombra sobre el final del relato. Incluso las conquistas más gloriosas, cuando no se transmiten con temor y verdad, pueden olvidarse. La obra de Josué solo sería permanente si hubiera una renovación constante del compromiso con Dios. Cada tribu, cada familia, cada padre y cada madre tendrían que enseñar a sus hijos no solo las historias, sino la vida moldeada por ellas. La tierra estaba conquistada, pero la fidelidad sería una elección diaria. El libro de Josué, al concluir, no presenta fantasías heroicas ni personajes idealizados. Es un relato sencillo, a veces duro, pero esencialmente honesto, de la complejidad de la fe en el mundo real. Las victorias son seguidas por los fracasos. El entusiasmo por los logros da paso a la necesidad de arrepentimiento. El liderazgo de Josué está marcado por momentos de claridad divina y también por decisiones humanas que no siempre buscaron la dirección del Señor, como en el caso de los gabaonitas. Pero el hilo que sostiene todo el relato es la fidelidad de Dios, nunca rota, siempre coherente, incluso frente a las fallas del pueblo. No hubo un solo momento en que el Señor dejara de cumplir lo que había prometido. Desde el cruce del Jordán hasta la repartición de la tierra, todo se cumplió tal como había sido anunciado a Moisés y antes de él a Abraham. La conquista de Canaán, por tanto, no fue solo una hazaña geopolítica, sino el cumplimiento visible de una antigua promesa, marcada por actos sobrenaturales y el firme liderazgo de un hombre común, pero lleno del Espíritu de Dios. La figura de Josué representa un arquetipo de líder diferente al que celebraba el mundo antiguo. No destacó por sus grandes discursos ni por su apariencia imponente. Su valor estaba en su capacidad de escuchar, obedecer y actuar según la voluntad del Altísimo. Su vida no estuvo marcada por un ascenso meteórico, sino por una formación silenciosa a la sombra de Moisés, afrontando cada desafío sin buscar protagonismo. Por eso, cuando Josué finalmente asume el liderazgo, no lo hace como un conquistador que quiere dejar su nombre en la historia, sino como alguien que entiende que la misión no le pertenece a él, sino a Dios. Su fuerza provenía de la certeza de que el Señor estaba con él, como lo había prometido desde el principio. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. La última imagen que tenemos de Josué es la de un hombre que, incluso en la ancianidad, permanece con la mirada fija en la fidelidad del Señor, llamando al pueblo a la responsabilidad espiritual. No hay señales grandiosas de su muerte, ni luto excesivo. Solo queda el silencio respetuoso de un pueblo que sabía que, en ese hombre, Dios había cumplido todo lo que había prometido. Al analizar la trayectoria completa del liderazgo de Josué, se entiende que cada etapa de la conquista de la tierra prometida estuvo acompañada de una pedagogía espiritual que Dios imprimió a los acontecimientos. Ningún milagro fue solo un espectáculo. Ninguna derrota fue una mera coincidencia. La apertura del Jordán, el derrumbe de los muros de Jericó, la humillación en Jai, la suspensión del sol sobre Gabaón. Todos eran signos interconectados que apuntaban a una única verdad. Israel no ganaría por sus propios méritos. Josué entendió esta lógica divina y por eso nunca permitió que la gloria de la victoria fuera apropiada por los hombres. Cada altar construido,
Cada piedra conmemorativa erigida, cada lectura de la ley en voz alta ante el pueblo, era un acto deliberado de recuerdo y sumisión. Josué sabía que la memoria colectiva era frágil y que el olvido de las obras del Señor siempre precedía a la apostasía. Por eso, su estrategia de liderazgo iba más allá de las batallas. Se trataba de crear hitos incuestionables, señales físicas y espirituales, para que el pueblo recordara de dónde venía y quién lo sostenía. Las acciones de Josué no se basaron en el carisma personal, sino en la obediencia diligente. No forjó alianzas políticas, ni formó una dinastía, ni construyó ciudades en su nombre. Cuando fue necesario, se mostró firme con el pueblo, como cuando se enfrentó a la transgresión de Acán. Cuando lo desafiaron, se mantuvo firme, como cuando trató con los gabaonitas, y siempre que Dios hablaba, Josué escuchaba. Este modelo de escucha y obediencia formó la base de un liderazgo estable, incluso frente a decisiones difíciles y confrontaciones prolongadas. El pueblo le seguía porque veía en él no solo a un comandante militar, sino a un siervo que temía a Dios más que cualquier hombre. Incluso sus silencios comunicaban reverencia. Cuando se postró ante el comandante del ejército del Señor, no pidió explicaciones ni discutió órdenes, simplemente se quitó las sandalias. Este gesto sencillo y profundo resume toda su misión: guiar descalzo sobre tierra santa, consciente de que cada paso, incluso en tierra enemiga, estaba sostenido por la presencia divina. Josué se convirtió así en una extensión de la voluntad de Dios en la tierra. Y su historia no sigue siendo una narración de glorias humanas, sino un testimonio de la fidelidad divina cuando hay verdadera obediencia. La estructura del libro que lleva su nombre revela también, a través de su composición, la seriedad con que fueron registrados los hechos. El texto no sigue la fórmula de las epopeyas antiguas, ni se detiene en exageraciones poéticas ni en exaltaciones personales. Por el contrario, su lenguaje es conciso, objetivo y basado en cronología clara, reforzando que los hechos narrados no pertenecen al ámbito de la leyenda, sino de la historia. Cada nombre mencionado, cada territorio delimitado, cada acontecimiento fechado y descrito con precisión sirve para anclar la historia en la realidad. Es evidente el cuidado que se ha prestado al registrar los límites geográficos de las tribus, las ciudades conquistadas, los reyes derrotados y los pueblos perdonados. No hay omisión ni artificio literario para exaltar personajes. Cuando Israel fracasa, el texto lo revela. Cuando triunfa, se atribuye a Dios. Esta transparencia textual, coherente con la tradición profética hebrea, hace de Josué no solo un libro de guerra, sino un tratado espiritual sobre la responsabilidad, la memoria y la santidad. El pueblo que ahora habitaba Canaán sabía que cada centímetro de tierra venía con la marca de un compromiso: servir al Señor con integridad o perderlo todo por el olvido. La obra de Josué, por tanto, no termina con su muerte. La verdadera culminación de la misión ocurre cuando los hitos espirituales que él estableció continúan resonando en las decisiones futuras del pueblo. Incluso momentos de paz, como la instalación del tabernáculo en Silo o la creación de las ciudades de refugio, son frutos directos de la estructura que él consolidó. Josué no vivió para ver la apostasía de la siguiente generación, pero sentó las bases que, si se respetaban, podrían preservar a Israel durante siglos. Enseñó que la tierra no era solo espacio físico, sino patrimonio espiritual. No bastaba poseer Canaán, era necesario permanecer fiel para que siguiera siendo la tierra prometida. En su despedida no dejó ejércitos preparados para la guerra, sino un pueblo dispuesto a elegir, cada día, a quién servir. Y como demostraría la historia,
esa elección sería cuestionada constantemente. El impacto de la vida de Josué, sin embargo, va más allá de su generación. Se convirtió en símbolo de una fe activa, que camina, conquista, construye y obedece sin dudar. Un líder siervo modelo cuyo legado se recuerda cada vez que el pueblo mira hacia atrás a la promesa cumplida y al pacto que los mantiene vivos como nación ante Dios. Después de la muerte de Josué y la conclusión formal de la conquista de la tierra, Israel entró en una nueva fase de su historia. La estructura tribal comenzó a funcionar de manera descentralizada, y a cada grupo se le dio la responsabilidad de mantener la lealtad a la alianza dentro de su propio territorio. Sin embargo, esta descentralización revelaría con el tiempo tanto la fuerza como la fragilidad de la gente. Lo que Josué había establecido como modelo requería una continuación activa. Lectura constante de la ley, reverencia hacia el tabernáculo de Silo, mantenimiento de las ciudades de refugio y justicia entre las tribus. En los primeros años se siguió este modelo. Los ancianos que habían vivido con Josué mantenían vivo el recuerdo de los acontecimientos sobrenaturales que habían marcado su viaje. Y esto fue suficiente por un tiempo para mantener la unidad espiritual del pueblo. Todavía se celebraban asambleas solemnes, se seguían ofreciendo sacrificios y la estructura religiosa del Levítico seguía funcionando. Sin embargo, como un ciclo sutil y peligroso, el olvido comenzó a infiltrarse en las generaciones siguientes. Con el paso de los años, algunas tribus comenzaron a no lograr expulsar por completo a los pueblos que habitaban ciertos enclaves de Canaán. Por comodidad o por cansancio, permitieron a los cananeos permanecer en ciudades fortificadas, bajo condiciones de servidumbre o impuestos. Estas decisiones, que al principio parecían inofensivas, crearon fisuras espirituales en la alianza. Los ídolos de las naciones vecinas permanecieron visibles, sus cultos no fueron erradicados y sus prácticas, con el tiempo, llegaron a ser toleradas y luego imitadas. Lo que Josué había temido en su despedida estaba empezando a suceder. El pueblo se había establecido en la tierra, sí, pero sin la necesaria vigilancia espiritual. Los monumentos de piedra, antaño venerados, ahora eran ignorados por los jóvenes que no los entendían. Las historias del cruce del Jordán y la caída de Jericó comenzaron a parecer lejanas, casi míticas, para quienes no las habían presenciado. La fidelidad ha dejado de ser una experiencia vivida y se ha convertido simplemente en una enseñanza heredada. Y cuando la fe se convierte en mera tradición, pierde su poder transformador. Lo que Josué había construido con sangre, lágrimas y reverencia al Señor, ahora comenzaba a verse amenazado por el olvido. Pero incluso ante la posibilidad de una decadencia espiritual, el legado de Josué no desapareció. Durante los siglos siguientes, cada vez que el pueblo de Israel afrontaba momentos de crisis, era a la figura de Josué a la que recurrían los profetas, jueces y dirigentes. Se había convertido en una referencia indiscutible del liderazgo piadoso, del coraje basado no en la fuerza humana, sino en la dependencia absoluta de Dios. Josué no solo fue recordado por sus victorias militares, sino principalmente por la claridad con la que comunicó la responsabilidad moral de cada tribu e individuo ante el pacto. Su actitud hacia los gabaonitas, su respuesta al pecado de Acán, su obediencia a los detalles de la ley, su negativa a construir un legado personal, todo esto fue registrado y preservado para que las generaciones futuras entendieran que la santidad, más que la conquista, era el verdadero propósito de la presencia de Israel en Canaán. Por eso, aun cuando en el tiempo de los jueces se sucedieron ciclos de infidelidad y arrepentimiento,
Se invocó la memoria de Josué como símbolo de un tiempo en que la nación estaba alineada con la voluntad de Dios. Además, los marcadores físicos que dejó atrás, los montículos, los altares, los nombres de los lugares donde Dios había obrado, continuaron sirviendo como llamado espiritual. En los días de Samuel, David e incluso después del exilio babilónico, los líderes espirituales recurrieron a los registros de Josué para recordar al pueblo de dónde venían y a quién pertenecían. Era como si cada generación que quería resurgir tuviera que regresar, de alguna manera, a los cimientos que había dejado atrás. El libro que lleva su nombre se ha convertido en parte indispensable de las Escrituras, no solo por su valor histórico, sino porque condensa en su estructura narrativa el principio de la obediencia práctica. No hay lugar para el idealismo abstracto ni para una religiosidad desconectada de la realidad. En Josué, la fe es obediencia. La conquista es una consecuencia de la alianza. La derrota es un signo de infidelidad. Y la victoria solo llega cuando hay santidad. Esta claridad brutal, pero profundamente verdadera, subraya el valor eterno del texto. Josué no era solo un hombre de guerra, sino un testimonio viviente de que Dios cumple sus promesas y exige a cambio una fidelidad no negociable. Al observar de Josué, es imposible ignorar la forma en que su vida se entrelaza con la narrativa misma de la redención de Dios. Desde su juventud como siervo de Moisés, pasando por su misión de espionaje de la tierra, su fidelidad aislada frente al miedo colectivo, hasta la responsabilidad de guiar a Israel en su fase más crítica, todo apunta a una figura formada para algo más que el liderazgo político. Estaba llamado a ser transmisor de la alianza. Josué aparece en un punto de inflexión en la historia de Israel. Después del ciclo de juicio sobre la generación rebelde del desierto y antes de la era inestable de los jueces. En este intervalo representa la obediencia ideal, no teórica, sino encarnada en el campo de batalla, en la organización social, en el acto de dividir las tierras con justicia y en la proclamación solemne de la ley ante las tribus. Nada en Josué es improvisado. Todo en su conducta está meticulosamente arraigado en la voluntad de Dios. Incluso los momentos de silencio, como su reacción contenida ante el milagro de la detención del sol o su comunión solitaria con el comandante del ejército celestial, revelan la internalización del temor del Señor como principio absoluto de acción. Además, el contraste entre Josué y los líderes de las naciones vecinas resalta aún más el carácter único de su misión. Los reyes cananeos usaron la fuerza y el terror como instrumentos de dominación. Construyeron fortificaciones, acumularon riquezas, recurrieron a la brujería, al derramamiento de sangre inocente y a la manipulación religiosa para consolidar sus tronos. Josué, por el contrario, nunca buscó el poder para su propio beneficio. Él nunca construyó palacios, no acumuló activos, no formó un ejército personal ni transmitió el liderazgo por herencia. Su autoridad venía directamente del Señor y se ejercía con temor, no con ambición. Cuando conquistaba una ciudad, no tomaba nada para sí. Todo fue consagrado o destruido según el orden divino. E incluso cuando fue tentado a hacer alianzas políticas, como en el caso de los gabaonitas, Josué demostró que cualquier decisión tomada al margen de Dios tiene consecuencias. Aprendió, paso a paso, a depender enteramente de la instrucción divina. Por eso, su liderazgo se mantuvo sólido hasta el final. No hubo rebeliones internas ni escándalos. No hay registro de idolatría en sus días. Esto no se debe solo a la obediencia del pueblo, sino a la integridad de un hombre que desde el principio había elegido servir,
El papel de Josué también destaca por una razón a menudo olvidada. Fue el primero en guiar a Israel sin las señales constantes y extraordinarias que acompañaron a Moisés. Aunque fue testigo de milagros, como la apertura del Jordán, la caída de Jericó y la prolongación del día en Gabaón, su rutina como líder estuvo marcada por decisiones administrativas, estratégicas y espirituales que requerían más fe que manifestación visible. Moisés tenía la columna de fuego, la nube, la voz audible, el monte que humeaba. Josué, a su vez, tenía la palabra ya revelada y la promesa de que Dios estaría con él como había estado con Moisés. Esto exigía otro tipo de fidelidad, una obediencia sostenida por el recuerdo de la promesa, no por su constante repetición visible, y esto hace que su figura sea aún más relevante para las generaciones futuras. Josué dirigió su gobierno en un momento en el que Dios requería madurez espiritual, un tiempo en el que la presencia divina era real, pero discreta, donde todavía ocurrían milagros, pero era necesario mantener la confianza incluso en ausencia de señales. Él fue el modelo del siervo que actúa porque cree, no porque ve. Y esto hizo que su liderazgo fuera un hito que abarcó siglos de la historia israelita. Cuando los escribas y sacerdotes registraron su nombre en los rollos sagrados, no lo hicieron para exaltar a un hombre, sino para preservar el testimonio de un tiempo en que Israel era lo que debía ser, una nación obediente, guiada por un pacto vivo. El libro de Josué se convirtió así en algo más que un registro militar o territorial. Representa un patrón, una advertencia y una inspiración. Cada vez que el pueblo se desviaba, los profetas lo llamaban a recordar el tiempo de Josué, y cada vez que alguien se levantaba para restaurar la fe de Israel, él era a quien recurrían como referencia. A diferencia de figuras posteriores que se convertirían en símbolos de poder y gloria nacionales, Josué siguió siendo un símbolo de humildad, servicio y obediencia. Su grandeza no estaba en sus títulos ni en sus victorias, sino en el hecho de que caminaba delante de Dios con integridad. Y esto significó que, incluso siglos después, su nombre continuó siendo mencionado no como un héroe mitológico, sino como el estándar de lo que significa vivir en plena sumisión a la voluntad del Señor. En su sencillez, Josué moldeó el alma de una nación. A medida que pasaba el tiempo y los años se acumulaban sobre las ciudades y los valles de Canaán, las huellas dejadas por el liderazgo de Josué continuaban siendo visibles, aun cuando el celo del pueblo comenzó a menguar. Silo, donde se había establecido el tabernáculo, se convirtió en un centro de culto, donde todavía se realizaban sacrificios, y el arca de la alianza permaneció como símbolo de la presencia divina. Sin embargo, incluso con toda la estructura sagrada en su lugar, algo sutil y peligroso comenzó a infiltrarse, una rutina espiritual sin reverencia. La falta de liderazgo centralizado después de la muerte de Josué provocó que las tribus vivieran aisladas, cada una buscando administrar su tierra y tratar con sus vecinos según su propia interpretación de la ley. Sin la presencia firme de alguien que los guiara como siervo de Dios, no como rey o líder militar, las decisiones espirituales se posponían, se descuidaban o se adaptaban a los gustos locales. Aunque la ley escrita estaba disponible, la voz que una vez llamó al pueblo a la responsabilidad ya no se escuchó. Con la misma autoridad, el eco del llamado hecho en Siquem, «Escogeos hoy a quien sirváis», se iba haciendo cada vez más débil sobre las llanuras y las montañas del territorio, ahora dividido. Los altares construidos por Josué permanecieron en pie, pero ya no atraían las mismas miradas. Las piedras del Jordán quedaron amontonadas, pero ya no suscitaron tantas preguntas en las nuevas generaciones. Y los monumentos conmemorativos, que antaño generaban miedo y recuerdos,
pasaron a ser parte del paisaje. Esta erosión de la memoria espiritual es quizás la mayor advertencia que deja todo el legado de Josué. El problema no es el olvido en sí mismo, sino el reemplazo. El pueblo no solo no logró recordar, comenzaron a reemplazar los signos del pacto con símbolos de culturas vecinas. Se erigieron los ídolos de acera, reaparecieron los altares de Baal y se volvieron a realizar rituales paganos, especialmente en regiones donde los cananeos habían sido perdonados o donde se habían tolerado alianzas. Todo esto ocurrió no porque Josué fracasara, sino porque el pueblo abandonó los cimientos que él había puesto con tanto celo. La fidelidad requiere mantenimiento. El Dios que había entregado Jericó en manos de Israel era el mismo Dios que exigía santidad constante, incluso en tiempos de paz. Y fue precisamente este requisito el que comenzó a descuidarse, allanando el camino para los ciclos de opresión, idolatría y juicio que marcarían los siglos siguientes. Sin embargo, aún con signos de decadencia espiritual, la influencia del modelo dejado por Josué permaneció viva en los sectores restantes de la nación. En algunas tribus, los líderes locales aún mantenían encendida la llama de la lealtad. Las familias transmitieron a sus hijos las historias del cruce del Jordán, la caída de los muros de Jericó, el juicio de Acán y la justa distribución de la tierra. Los levitas, dispersos entre las tribus, continuaron enseñando la ley y guiando al pueblo en los caminos del Señor. Las ciudades de refugio funcionaban como centros de justicia y misericordia. En cada uno de estos lugares, el espíritu de la alianza continuó, aunque debilitado, recordándonos que mientras hubiera quienes guardaran el recuerdo, la promesa no se perdería del todo. Josué había enseñado con su ejemplo que el fracaso de una generación no anula el propósito de Dios, simplemente pospone su cumplimiento hasta que los corazones quebrantados estén listos para escucharlo nuevamente. Esto se haría evidente en ciclos posteriores, cuando el pueblo, subyugado por los opresores, clamó al Señor y Él suscitó jueces para restablecer el orden, siempre con el recuerdo de la obediencia de Josué como referencia. Es significativo que incluso siglos después, profetas como Elías, Eliseo, Jeremías y Ezequiel continuaran refiriéndose a los pactos hechos en el tiempo de Moisés y Josué como un modelo de obediencia. La tierra conquistada por Josué era más que un territorio geográfico, era una herencia espiritual que exigía ser vivida en rectitud. Cada violación de este pacto tenía consecuencias, no porque Dios fuera arbitrario, sino porque la santidad siempre había sido el fundamento de la permanencia de Israel en la tierra. Cuando el templo fue destruido y el exilio vino como juicio sobre la nación, los escribas y sabios que organizaron las Escrituras estaban ansiosos por preservar el libro de Josué como una parte esencial de la identidad de Israel. En él se describen claramente no solo las victorias, sino también las advertencias, los memoriales, las últimas palabras del líder y los actos de juicio. Era un manual espiritual disfrazado de relato histórico. Y es esta unión entre acción concreta y fe práctica lo que hizo de Josué no solo una figura del pasado, sino un espejo continuo ante el cual cada generación necesitaría mirarse y decidir, como él decía, a quién servir. Con el paso del tiempo, el nombre de Josué llegó a ser reconocido no solo como el de un líder histórico, sino como un símbolo profético. Su vida comenzó a ser vista como una sombra de una realidad mayor, un presagio de un tipo de liderazgo que Israel y más tarde toda la humanidad necesitarían. La propia etimología de su nombre, Yehoshua, el Señor es salvación, indicaba que su misión no terminaba dentro de las fronteras físicas de Canaán. Muchos escribas y eruditos en tiempos posteriores se dieron cuenta de que, así como Josué condujo al pueblo a la tierra prometida, se necesitaría otro Yehoshua
para conducir a Intosim, los fieles a una promesa mayor. No una tierra con límites geográficos, sino un reino eterno, establecido no por la espada, sino por la justicia. Esta lectura no anula los hechos concretos de Josué, sino que los amplía. Sigue siendo una figura histórica real, enraizada en el contexto de Canaán, pero al mismo tiempo se transforma, mediante su testimonio fiel, en arquetipo de redención y de obediencia. Incluso dentro del propio canon hebreo, Josué es constantemente recordado como un ejemplo de liderazgo no hereditario, sino legítimo a través de la fidelidad. No provenía de un linaje sacerdotal ni de una dinastía militar. Fue elegido por Dios en el campo de la obediencia, forjado en la sombra, moldeado en la escucha y aprobado en la prueba de la sumisión. Esta legitimidad espiritual, por encima del origen genealógico, lo convirtió en una referencia segura en tiempos de desviación. En tiempos de confusión, cuando reyes usurpaban tronos y surgían falsos profetas, el pueblo tuvo en Josué un paradigma de que la verdadera autoridad provenía de la fidelidad a la ley de Dios y de la humildad ante la misión recibida. Esto explica por qué, incluso cuando el sacerdocio fue corrompido o la monarquía se desvió, el libro de Josué nunca fue dejado de lado. Fue, en esencia, una voz que resonó a través de la historia diciendo: «Sed fuertes y valientes, no os desviéis ni a la derecha ni a la izquierda». Esta exhortación no era solo para el campo de batalla, era para la vida cotidiana, para la justicia entre hermanos, para la verdadera adoración, para la integridad en el liderazgo. Durante el período del exilio babilónico, cuando los judíos fueron desarraigados de su tierra, deportados, humillados y privados del templo, el libro de Josué adquirió un nuevo significado. Lo que antes se leía como una historia de conquista, pasó a ser visto como una promesa de restauración. El Dios que había guiado a Josué a través del Jordán seguía siendo el mismo, y si Israel volvía su corazón hacia él, la tierra podría ser devuelta nuevamente. Esta perspectiva dio fuerza espiritual a escribas como Esdras y Nehemías, quienes, al regresar con los primeros grupos del exilio, buscaron reconstruir no solo los muros y el templo, sino la identidad del pueblo. Para ello, utilizaron los registros dejados por Josué como base espiritual y administrativa. La distribución de la tierra, la importancia de las ciudades de refugio, el papel de los levitas, todo fue reinterpretado a la luz de una nueva oportunidad de fidelidad. Josué dejó de ser simplemente el conquistador del pasado y se convirtió en un símbolo de lo que Dios podía volver a hacer si el pueblo volvía al pacto. Cada altar reconstruido en Jerusalén tenía, en su fundamento espiritual, el eco del altar levantado por Josué en el monte Ebal, donde se había leído toda la ley ante una generación que había elegido obedecer. Este poder de continuidad, incluso frente al fracaso, es una de las marcas más fuertes del legado de Josué. Su libro no termina la historia con un final triunfal, sino con un compromiso renovado. No celebra logros personales, sino que refuerza que cada victoria fue fruto de la mano de Dios. Su muerte no está acompañada de tumultos ni de disputas sucesorias. Es el cierre silencioso de un ciclo de obediencia. A diferencia de tantos líderes antiguos cuyas muertes crearon vacíos de poder y conflictos internos, la partida de Josué se narra con serenidad. Esto no se debía a que fuese irreemplazable, sino a que su papel era completo. Él no era el Mesías ni el liberador definitivo. Era el siervo que cumplió su parte con temor y fidelidad. Y eso es precisamente lo que lo hace eterno en las Escrituras. A lo largo de los siglos, su nombre siguió siendo citado no solo como recuerdo, sino como referencia. En tiempos de crisis, la pregunta silenciosa se cernía sobre los corazones. ¿Dónde están los Josué
de nuestra generación. Y esta pregunta resuena hasta el día de hoy, en todos los contextos donde se requiere un liderazgo centrado, humildad en la acción y obediencia sin desviaciones. A medida que el pueblo de Israel continuó su historia a través de períodos alternos de fidelidad y desobediencia, una verdad permaneció inalterada. El recuerdo de lo que Dios había hecho en los días de Josué era un recurso espiritual vital. Cada vez que la nación se encontraba perdida, subyugada o corrompida, era necesario regresar a sus orígenes, a las piedras del Jordán, al altar del monte Ebal, al momento en que la tierra fue dividida por orden divina. Incluso en los períodos de mayor decadencia, cuando los jueces surgieron como una respuesta de emergencia al clamor del pueblo, el recuerdo de Josué sirvió como base de lo que era el liderazgo legítimo ante Dios. En una época en la que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, la figura de Josué se erigió como un referente silencioso, recordándonos que la verdadera autoridad no nace del poder militar ni del deseo popular, sino de la sumisión radical a la voluntad del Altísimo. Por eso, a lo largo de los siglos, los profetas y escribas no borraron ni suavizaron el contenido del libro que lleva su nombre. En cambio, mantuvieron sus palabras duras, sus órdenes precisas, sus victorias y derrotas expuestas sin filtros, porque allí estaba la verdadera anatomía de una fe activa y operante. Además del impacto en su propia generación, Josué también dejó lecciones administrativas y espirituales que trascendieron los límites de su tiempo. La manera como distribuyó la tierra por sorteo ante el Señor, con la participación de los jefes de cada tribu y los sacerdotes, estableció un modelo de justicia participativa y divina. No hubo favoritismo personal ni manipulación de herencias. Cada porción fue recibida como un regalo de Dios, y esta estructura fue utilizada posteriormente como referencia por líderes posteriores. La creación de ciudades de refugio, en particular, demostró un equilibrio poco común entre justicia y misericordia. No se trataba simplemente de un sistema penal, sino de una teología aplicada. La sangre inocente no podía ser vengada por impulso, sino solo juzgada a la luz de la verdad. Estos principios de gobierno espiritual, donde incluso los juicios civiles se llevaban a cabo bajo la sombra del pacto, revelan que Josué no era solo un conquistador, sino un administrador del pacto. Su misión no terminó en tomar ciudades, sino en sostener un estilo de vida que reflejara la santidad de Dios en 1900, cada detalle de la convivencia humana. Esta visión integral del liderazgo, raramente vista en otros textos antiguos, le da al libro de Josué un valor que va más allá de su tiempo, haciéndolo relevante en cualquier momento en que se desee vivir según los principios de la verdad y la justicia divina. Otro aspecto que merece atención al considerar la figura de Joshua es su postura ante el poder y la fama. En una época en que muchos líderes buscaban la gloria personal, erigían estatuas, imponían impuestos o se perpetuaban a través de sus descendientes, Josué rechazó todos estos caminos. No hay constancia de que haya buscado títulos más allá de los que le confió Dios. No hay evidencia de que intentara construir un imperio o nombrar herederos para continuar su línea de autoridad. No buscó proyectar su imagen en las generaciones posteriores, sino la imagen de Dios y su palabra. Esta negación del ego es rara incluso entre los líderes religiosos en la historia de Israel, y quizás esa es la razón por la que su influencia fue tan profunda. Josué entendió que la fidelidad era una misión, no una etapa, y su entrega silenciosa, sin buscar recompensas humanas, se convirtió en un testimonio aún más poderoso. Cuando finalmente se fue, dejó tras de sí no una dinastía,
sino una sólida herencia espiritual, registrada, vivida y presenciada por toda una generación que caminó con él. La ausencia de escándalos, conflictos sucesorios o idolatría personal refuerza la pureza con la que ejerció su vocación. Además, Josué era consciente de que la conquista de la tierra no era el fin, sino el medio por el cual se cumpliría el propósito mayor de Dios: formar una nación santa, separada, capaz de revelar al mundo quién era el verdadero Dios. Por tanto, la división de la tierra, la instalación del culto en el tabernáculo, la lectura pública de la ley, la construcción de los memoriales y las llamadas a la fidelidad en Siquem son actos complementarios que juntos sellan su misión como completada. Él no era solo un guerrero, fue pastor de una generación, e incluso en momentos de dureza, como cuando castigó a Acán o ejecutó a los reyes amorreos, su motivación siempre fue preservar el pacto. La integridad de la fe precedió a la compasión superficial. Para Josué, la santidad no era negociable, y esto se refleja en cada decisión que tomaba. Su nombre, aunque sencillo y a menudo eclipsado por figuras más famosas de la Biblia, tiene un peso profundo, pues en él reposa el recuerdo de un tiempo en que Dios reinó sobre Israel a través de la obediencia sincera de un siervo. Josué no fue solo el sucesor de Moisés, él fue el continuador de una promesa, el guardián de la presencia divina en una generación que, gracias a él, supo lo que significaba caminar verdaderamente con Dios. A medida que la historia avanzaba y los reinos, imperios y tradiciones se multiplicaban alrededor de Israel, la figura de Josué permaneció firme como símbolo nacional de liderazgo fiel. A diferencia de nombres que surgirían con fuerza para luego caer en el olvido o la vergüenza, el nombre de Josué continuó siendo sinónimo de honor, integridad y misión cumplida. No se involucró en disputas internas, ni construyó templos para sí mismo, ni pidió ofrendas especiales. El poder que ejercía era transitorio y funcional, siempre subordinado a la palabra de Dios. El hecho de que liderara la conquista de todo un país, sin corromperse, lo convierte ya en una excepción entre los líderes de la antigüedad. Más que eso, Josué entendió que la misión que le fue dada no era de poseer, sino de obedecer. La tierra era una promesa, pero también una prueba, y pasó esta prueba con firmeza, rechazando las glorias humanas y prefiriendo cumplir cada detalle del orden divino, por arduo que fuera. Otro punto digno de mención es que Josué nunca se presentó como profeta, aunque estaba en plena armonía con la voluntad de Dios. No buscó el protagonismo religioso ni se colocó por encima de los sacerdotes o los ancianos. En cambio, trabajó con ellos, reconociendo la necesidad de una estructura espiritual para apoyar el logro. Su liderazgo fue funcional, equilibrado, sin pretensiones mesiánicas. Esto lo coloca en un lugar especial dentro de la tradición bíblica, el de alguien que no quiso ser más de lo que estaba llamado a ser, y precisamente por esto llegó a ser más grande que muchos que vinieron después. La gente lo siguió porque vio coherencia en él, y cuando la coherencia va acompañada del temor de Dios, se convierte en el tipo de influencia que trasciende el tiempo y que permanece incluso después de la muerte del líder. La ausencia de milagros constantes en el liderazgo de Josué también refuerza la solidez de su fe. Mientras Moisés vivía con señales diarias, la columna de nube, el agua de la roca, el maná que caía del cielo, Josué tenía que confiar en Dios basándose en la memoria, la palabra y las promesas hechas. El milagro del cruce del Jordán y la caída de los muros de Jericó marcaron el inicio de su liderazgo, pero el resto del viaje lo hizo sin ningún espectáculo visible. Esto requería una confianza tranquila, una espiritualidad madura,
donde la obediencia se sostenía incluso cuando las señales cesaban. Josué demostró que la verdadera fe no depende de lo extraordinario, depende de la consistencia. Enseñó con su propia vida que es posible caminar con Dios confiando solo en lo que Él ya ha dicho, incluso cuando el cielo parece silencioso. Y esa lección es una de las más valiosas para cualquier generación, incluso frente a la presión del pueblo, amenazas externas y situaciones complejas como el engaño de los gabaonitas. Josué mantuvo su integridad. Cuando tuvo que juzgar a Acán, lo hizo con dolor, pero con justicia. Cuando tuvo que ejecutar a reyes, no lo hizo por venganza, sino por obediencia. Y cuando llegó el momento de dividir la tierra, no lo hizo por favoritismo, sino por dirección divina. Su liderazgo estuvo hecho de decisiones prácticas, reales y profundamente espirituales. Al final de su vida no había ninguna confusión sobre su carácter. Fue recordado como alguien que hizo todo lo que el Señor le ordenó, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Esta fidelidad, traducida en acciones concretas, es lo que hace de Josué uno de los mayores ejemplos de la Escritura. No con discursos ni visiones, sino con obediencia firme y silenciosa. La última reunión pública de Josué, registrada en detalle, tuvo lugar en Siquem. No fue un acto casual ni elegido al azar. Siquem era un lugar cargado de recuerdos. Allí Dios se había aparecido a Abraham por primera vez después de su llegada a Canaán, y allí el patriarca había construido un altar. Más tarde, Jacob limpió su casa de ídolos en ese mismo lugar y enterró los dioses extraños debajo del roble. Al reunir al pueblo allí, Josué estaba conectando los últimos momentos de su vida con un enraizamiento profundo de la identidad de Israel. Fue como decir, estamos cerrando un ciclo en el mismo terreno donde todo empezó. No hubo ostentación ni dramatización. Josué no habló como un héroe. Él habló como un sirviente. Y lo que ofreció al pueblo no fue una celebración de hechos, sino un llamado a elegir. Si servir al Señor les parece mal, elijan hoy a quién servirán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esta declaración ha resistido la prueba del tiempo como una de las más poderosas de las Escrituras, no por su elocuencia, sino por su convicción fundamentada. En ese momento, el pueblo respondió con entusiasmo, afirmando que ellos también servirían al Señor. Pero Josué les advirtió, no pueden servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso. Esta respuesta, a primera vista contradictoria, era en realidad un intento de proteger al pueblo de hacer promesas vacías. Sabía lo que venía después de la emoción colectiva. Él sabía que la verdadera prueba de fidelidad no era la asamblea, sino los años que seguirían, cuando cada tribu estaría en su herencia, lidiando con sus propias realidades, presiones locales, tentaciones diarias. Entonces erigió una piedra como testimonio y la puso junto al santuario. La piedra había escuchado las palabras. La piedra no olvidaría. Con este gesto, Josué selló su misión ante el pueblo y ante Dios. Después de esto, no hay más palabras registradas de Josué. Su muerte está descrita directamente, sin adjetivos, sin lamentos prolongados. Murió a la edad de 110 años y fue sepultado en su heredad en Timnat-Sera, en la región montañosa. La narración no se detiene en honores, ceremonias ni recuerdos públicos. El silencio del texto es, en sí mismo, revelador. Josué no tenía necesidad de monumentos. Su vida fue el monumento, y lo que dejó atrás fue más valioso que cualquier estatua o tumba ornamentada. Dejó una generación transformada, una tierra habitada, un pacto reafirmado y un modelo de liderazgo inigualable. También los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto según el juramento que habían
Hecho, fueron enterrados en aquella ocasión en Siquem, como cumplimiento simbólico de que se había cumplido la promesa hecha a los patriarcas. Todo cerrado con precisión, nada quedó a medias. A lo largo de los siglos, Josué sería recordado como aquel que no falló. A diferencia de tantos líderes que comenzaron bien y terminaron en tragedia, él fue honesto de principio a fin, no cayó en la tentación, no se dejó vencer por el orgullo, no se entregó a la corrupción, dirigió al pueblo con firmeza, dividió la tierra con justicia y llamó a la nación a la responsabilidad espiritual. Y lo más importante es que no se perdió en el camino. Murió como vivió, obediente. Su legado es silencioso, pero eterno. No pretendió dejar frases célebres, pero sí acciones inmortales. Y es por eso que, generación tras generación, en tiempos de crisis, exilio o restauración, Israel siempre ha vuelto la mirada hacia su memoria. Porque cuando todo parece incierto, recordar a Josué es recordar que la fidelidad todavía es posible y que Dios permanece con quienes lo siguen sin desviarse. Con el fin de la vida de Josué, el pueblo de Israel se encontraba ante un hito solemne. Todo había sido entregado. La tierra prometida había sido conquistada. Los altares habían sido levantados. La ley había sido leída públicamente y la opción de fidelidad había sido claramente presentada. A ese hombre ya no le quedaba nada por hacer. Había guiado al pueblo tan fielmente que su ausencia no dejó un vacío de liderazgo, sino un legado de dirección. La generación que vivió con él continuó sirviendo al Señor durante muchos años, sostenida por el recuerdo vivo de sus hechos y el impacto de sus decisiones. Pero el texto sagrado es honesto. Esta continuidad duraría solo mientras vivieran aquellos que habían presenciado con sus propios ojos las obras del Señor. Después de este tiempo, el ciclo de olvido, idolatría y juicio se repetiría, como ya estaba predicho en las advertencias de Josué. Su muerte no provocó una crisis inmediata, pero su ausencia reveló progresivamente lo que representaba: un freno espiritual constante, una conciencia viva que mantenía alerta al pueblo. Es curioso notar que el libro de Josué termina sin un sucesor nombrado. No se ha elegido a ningún nuevo líder, ni se ha designado a ningún sustituto, ni se ha establecido ningún sistema de sucesión. Y eso es intencional, porque la misión de Josué no era perpetuar el control centralizado, sino entregar la tierra y preparar a cada tribu para vivir bajo el gobierno de Dios directamente. Fue una descentralización consciente, un llamado a que cada familia, cada comunidad, cada líder local asumiera su parte en la alianza. Sabía que la fidelidad no se podía imponer desde arriba. Era necesario vivirlo desde adentro hacia afuera. Y así, en lugar de delegar el mando a un nuevo general, Josué confió la continuación de la obediencia a la memoria y a la conciencia de un pueblo que había visto lo que Dios puede hacer cuando encuentra un corazón dispuesto. El legado de Josué va más allá de la narrativa de conquistas y batallas. Representa la síntesis de una generación que experimentó el pleno cumplimiento de la promesa de Dios. Por eso, cuando lees el relato de su vida, no estás simplemente leyendo una crónica histórica, estás leyendo una declaración espiritual. Dios es fiel y su fidelidad exige una respuesta. Josué fue la respuesta viva a la fidelidad divina. Su historia demuestra que no basta creer en la promesa, tienes que caminar a través de él, luchar por él, obedecer dentro de él. La tierra prometida no se recibió con las manos vacías, se ganó con esfuerzo, paciencia, vigilancia y fe. Y Josué, a cada paso, demostró que la promesa no es una recompensa fácil, sino un llamado a una vida de santidad. Él se mantuvo firme cuando otros vacilaron. Él eligió la verdad cuando otros eligieron atajos.
permaneció obediente incluso cuando tuvo que tomar decisiones difíciles. Y es por eso que su historia ha sobrevivido a los siglos. Cuando termina de contar su historia, no encontramos un héroe perfecto, ni un hombre mitológico, sino alguien profundamente humano, que vivió con miedo, que tomó la responsabilidad en serio y que nunca perdió de vista el propósito de la misión. La ausencia de exageración en su relato, la sobriedad de sus acciones y la claridad de sus elecciones muestran que su grandeza no reside en los milagros que presenció, sino en la fidelidad con que respondió a ellos. Josué era el tipo de líder que el mundo rara vez ve, firme sin ser opresivo, temeroso de Dios sin ser fanático, valiente sin ser imprudente. Él es un testimonio del hecho de que la obediencia silenciosa puede mover montañas, derribar muros y transformar generaciones. Su historia sigue siendo un llamado eterno, vivir cada día con la mirada fija en la promesa y los pies firmes en el camino de la fidelidad. La solidez del testimonio de Josué no está solo en sus acciones públicas, sino en la coherencia entre lo que vivió y lo que exigió al pueblo. Nunca pidió más de lo que estaba dispuesto a ofrecer. Nunca exigió al pueblo una lealtad que él mismo no practicaba. Por lo tanto, su autoridad no provenía del cargo que ocupaba, sino del ejemplo que daba. Cuando dijo que él y su casa servirían al Señor, no estaba simplemente haciendo una declaración de fe, estaba reafirmando un compromiso que había vivido en la práctica. Es esta integridad, sencilla y robusta, la que ha transformado su nombre en sinónimo de confianza. Incluso, siglos después, en medio de la creciente idolatría, la división del reino, el exilio y la destrucción del templo, el nombre de Josué todavía representaba un tiempo en el que la promesa de Dios se había cumplido plena y visiblemente, y el pueblo había respondido con obediencia. Su recuerdo se convirtió en un faro silencioso, siempre presente entre las líneas de la historia de Israel. Hay también, en su trayectoria, una lección sobre cómo terminar una misión. Josué no se aferró al poder, no intentó extender su liderazgo más allá del tiempo asignado. No preparó una sucesión forzada, ni creó una estructura que dependiera de su presencia para funcionar. Él simplemente hizo su parte y dejó el resto al pueblo y a Dios. Esta conciencia de los límites y el compromiso es un rasgo poco común entre los líderes de cualquier época. Josué entendió que su misión era temporal y que su continuidad dependería de la fidelidad de quienes vendrían después. Esta postura final, de alguien que termina sin buscar la gloria, revela que el verdadero legado no está en cuánto tiempo se permanece en el mando, sino en lo que se construye mientras se sirve. Josué no fue eterno por su cargo, sino por la verdad que vivió delante de Dios y delante del pueblo. La historia de Josué es, por tanto, más que la narración de un hombre que ganó batallas y conquistó ciudades. Es el registro de alguien que caminó con Dios en constante obediencia, en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Representa un modelo raro de líder que entendió desde el principio que no estaba allí para servirse a sí mismo, sino para cumplir un llamado superior. Su coraje no provenía de la ausencia de miedo, sino de la confianza en una promesa que superaba su propia existencia. Cada paso que dio, desde el cruce del Jordán hasta la última asamblea en Siquem, estuvo marcado por la conciencia de que el verdadero comandante era el Señor, y que su responsabilidad era solo seguir, escuchar y obedecer. Este tipo de liderazgo, silencioso y decidido, es el que produce resultados duraderos, y eso es lo que Josué dejó. No solo una tierra conquistada, sino un pueblo preparado, un testimonio firme y una historia que perduraría durante siglos como ejemplo de fidelidad vivida. En estos tiempos,
Cuando tantos se pierden en la búsqueda del reconocimiento, el control y la gloria, el nombre de Joshua sigue siendo un recordatorio de que la grandeza radica en la entrega. Su vida es una llamada a todos aquellos que quieren servir con sinceridad. No se trata de buscar puestos, sino de asumir responsabilidades con temor y fidelidad. No fue celebrado con pompa ni exaltación humana. Fue recordado por su rectitud, su compromiso con la palabra y su postura ante el Dios que lo eligió. Al final de la historia, lo que queda no es la gloria de sus victorias, sino la solidez de su fe. Y es por eso que Josué no es solo parte de la historia de Israel. Él es parte de la historia de todos aquellos que, como él, decidieron caminar con Dios con integridad hasta el final. A medida que la narración de Josué llega a su fin, el lector queda con una profunda sensación de completitud. Pocos relatos bíblicos presentan tanta cohesión entre llamada, camino y cierre. Josué fue llamado en el anonimato, creció sirviendo en silencio, asumió el liderazgo con temor, cumplió su misión con fidelidad y terminó su vida con honor. No existen lagunas sin resolver en tu historia. Cada paso fue dado con un propósito. Cada decisión reflejó el compromiso con la alianza, y cada acto final, desde la distribución de la tierra hasta la convocatoria en Siquem, demuestra que su mayor victoria no fue militar, sino espiritual. La generación que convivió con él tuvo el privilegio de ver cómo la obediencia a Dios puede moldear la realidad, no porque Josué fuera perfecto, sino porque era completo, y esta integridad significó que, incluso en medio de los desafíos, el camino nunca se desvió de la voluntad divina. El impacto de esa vida sigue vivo hoy, no solo entre los estudiantes de las Escrituras, sino entre todos los que se preguntan qué significa servir en la verdad. Josué no fundó un reino, pero estableció un modelo. No dejó descendencia famosa, pero sí un recuerdo imborrable. Su nombre resurge como referencia de estabilidad, coherencia y firmeza. En tiempos de crisis, su historia nos invita a volver a lo esencial: escuchar, obedecer, permanecer. No hay brillo fácil en tu viaje. Lo que hay es consistencia, miedo y constancia. Y es este rastro silencioso, marcado por piedras del recuerdo, palabras firmes y gestos de reverencia, el que transforma a Joshua en algo más que un personaje. Se convierte en un espejo, un reflejo de lo que Dios puede hacer a través de un hombre común, cuando decide caminar con fe inquebrantable hasta el último día. Así pues, el libro de Josué no termina con un estallido, sino con solidez. La tierra está dividida. Las tribus están asentadas, el tabernáculo está en Silo, la ley ha sido proclamada, la elección estaba hecha, y el líder, habiendo cumplido todo lo que le fue asignado, descansa. La narración no necesita epílogos ni añadidos. Se dijo lo que había que decir, lo que había que vivir, se vivió, lo que era necesario entregar, se entregó. Y es en este silencio reverente donde reside la grandeza final de la historia. A diferencia de tantos que empezaron bien y acabaron en la ruina, Josué termina su misión como empezó, a los pies del Señor, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. No se le recuerda como un héroe, sino como un servidor fiel. Y es precisamente esta fidelidad la que da peso eterno a su nombre. La historia de Josué es por tanto una respuesta a la promesa hecha a Abraham, una respuesta a la liberación iniciada por Moisés, una respuesta al pacto hecho en el Sinaí, una respuesta viva cuando Dios encuentra a alguien dispuesto a obedecer completamente. Nada puede detener el cumplimiento de su voluntad. El Jordán puede abrirse, los muros pueden caer, el sol puede detenerse en el cielo, y la tierra finalmente podrá ser habitada en paz.
Pero por encima de todo, el milagro más grande siempre será este: un hombre que eligió servir al Señor y permaneció firme hasta el final. Este es el verdadero legado de Joshua. No es la tierra en la que fue enterrado, sino el testimonio que permanece en pie como una piedra silenciosa junto al altar, diciendo, generación tras generación: escoged hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué no buscó la fama, no acumuló riqueza, no dejó herederos al trono, pero dejó algo que ningún poder humano puede fabricar: un legado de fidelidad. Él vivió como siervo, gobernó con temor y murió en paz, habiendo cumplido todo lo que Dios le había ordenado. Y ahora la pregunta que queda no es sobre el pasado, es sobre el presente. ¿Y tú? ¿Servirás al Señor incluso cuando nadie te esté mirando? ¿Te mantendrás firme incluso cuando los muros parezcan insuperables? Responde en los comentarios: ¿qué parte de la vida de Joshua te conmovió más? No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita, porque el próximo video te llevará aún más profundo en la fe. Que el ejemplo de Josué te inspire a obedecer, incluso cuando sea difícil. Hasta el próximo video, y que el Señor esté con vosotros, como estuvo con Josué.